¿Para qué se congrega usted? ¿Qué busca usted cuando se congrega? Unos buscan una cosa y otros otra. Cuando nosotros los creyentes nos congregamos, es evidente que nuestros corazones buscan o buscamos la gracia de Dios, la bendición de Dios, la instrucción de Dios. Pero principalmente cuando nos congregamos, lo que buscamos es rendir culto al Señor, es humillarnos delante del Señor. Y es que en una cultura donde nos hemos acostumbrado a recibir y a recibir y a recibir, el dar ya se convierte en algo extraño. Pero el cristianismo, hermanos, es de dar, de servir. Así que cuando nos congregamos, mis hermanos, nos congregamos para convivir con la familia de Dios. La convivencia no siempre es fácil, comenzando por nuestros hogares, ¿no es así? Hay convivencias complejas, no tanto en el seno inmediato del hogar, pero hay convivencias complejas. Algunas veces nuestra convivencia con nuestro hermano en la sangre o hermana es compleja, con nuestros tíos es compleja, y así sucesivamente. Pero es que si Dios no hubiese querido, hermanos, que nos congregásemos, pues nos lo hubiera dicho en su palabra. Pero el mero hecho de que nos exhorte en Hebreos 10:25 a no dejar de congregarnos, nos manda un mensaje. Y es que nos congregamos porque debemos aprender a convivir con los hermanos, con los pastores, con los líderes de la iglesia. Nos congregamos, hermanos, porque somos columnas y baluartes de la verdad. Y cuando no nos congregamos, entonces la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, se debilita. Arremete un viento extraño de doctrina y la iglesia, como los que se supone que éramos columnas y baluartes de la verdad, no están juntos, es fácil para cualquier viento de doctrina entrar y hacer estragos. Nos congregamos para testificar públicamente, hermanos queridos, de que somos hijos de Dios. Hermanos, ese testimonio no es tanto diciendo soy hijo de Dios. Nos congregamos para testificar que estamos sujetos, sometidos al señorío, al poderío de Cristo. Nos congregamos para proclamar el evangelio de Cristo. Nos proclamamos para edificar a esos discípulos que han creído en el evangelio de Cristo. Miren todo. La iglesia se congrega con propósitos específicos. Recuerden ahora, estos propósitos no son exhaustivos, pero quizás sí son los más representativos. Así que, hermanos, haríamos bien si los tuviésemos en mente. Nos congregamos en sexto lugar para adorar a Dios. ¿Cómo? Como querramos. No, hermanos, en espíritu y en verdad, conforme unos lineamientos que Dios ha trazado en su palabra. Es que en realidad el cristianismo moderno es descarado. Han sido librados del infierno, son equipados con dones particulares y venimos a la iglesia y queremos imponerle a Dios lo que a mí me gusta o la manera que a mí me gusta adorarlo. No, mis amados hermanos, no es como usted y yo querramos adorarle, es como Él nos enseña a adorarle. Y para adorarle como Dios manda, necesitamos ser humildes y admitir que es en la palabra y no en lo que veamos en el mundo, que es en las Sagradas Escrituras y no en las prácticas de las iglesias cristianas de donde tomamos el modelo para la adoración. Es de la Escritura. Así que nos congregamos
para adorar a Dios conforme el lineamiento de la palabra de Dios. Nos congregamos, lo hablábamos la semana pasada, para celebrar las ordenanzas del nuevo pacto. El bautismo, particularmente la cena del Señor. Pero también, hermanos, los creyentes se congregan para sujetarnos a la disciplina de la iglesia y para ejercerla también. Usted no se congrega para estar desde el palco mirando a quién disciplinan. Claro, cuando usted no entra a la membresía de una iglesia, usted está mirando desde el palco, desde el balcón, quién comete un error para disciplinarlo. Claro, como la disciplina no lo puede alcanzar a usted, entonces es más conveniente estar desde el balcón mirando a aquellos que se han comprometido y han pactado sujetarse mutuamente para ejercer disciplina y para ser disciplinados. No es a los amados hermanos asistentes. Son los miembros los que tienen la potestad de ejercer disciplina y son los miembros de la iglesia los sujetos de la disciplina. Luego es más fácil no ser miembro. Luego es más fácil visitar la iglesia. Luego es más fácil no comprometerse con la iglesia. Luego, si uno no está andando bien, es más fácil asistir a la iglesia, servir en la iglesia conforme ésta lo permita, pero no involucrarse más. Porque en el momento que usted se involucre más, está sujetando su testimonio a la iglesia y la iglesia entonces puede disciplinarlo con las llaves de la disciplina que Dios le ha entregado, no al pastor, sino a la iglesia. Ahora bien, aquí hay niños, pero todos los que ya estamos yendo cuesta abajo, fuimos una vez niños. Si nos acordamos de las épocas cuando éramos niños, reconocemos que en ciertas ocasiones fuimos tan groseros y tan rebeldes con nuestros padres que bien merecimos esas disciplinas y esos castigos que nos administraron. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que si somos honestos, decimos: Señor, yo en realidad fui tan rebelde con mi padre, fui tan contestón con mi madre, yo en realidad me sujeté tan poco a mis padres que bien merecí todo el garrote que ellos me dieron. Porque de no haber sido así, yo me hubiese desbocado más quizás, Señor. Seamos honestos, hermanos queridos. Seamos honestos. No estamos abogando por el maltrato al niño, por supuesto que no. No estamos abogando por esas disciplinas llenas de ira que un padre iracundo le da a sus hijos, por supuesto que no. Estamos simplemente diciendo, hermanos, que la disciplina es buena, como lo dice la palabra. Es buena. Y no obstante, es verdad que ninguna disciplina al presente, dice, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12:11. Hermanos, la disciplina no es mala. Escúcheme, por favor. Los malos somos nosotros. De hecho, muchos de nuestros padres, por no vernos tristes, decidieron no disciplinarnos, y sin que ellos se lo propusieran, en realidad lo que nos hicieron no fue un favor, sino un gran mal. Cuando un padre ve a su hijo cometiendo una injusticia, una mentira, un robo, cualquier asunto que viole la ley del Señor, cuando el padre retrae la corrección y la disciplina de sus hijos, no les está haciendo un favor, les está causando un gran daño.
Cada vez que nuestros padres nos privaron de la disciplina, también nos privaron de enseñanzas que probablemente nos hubieran ahorrado sufrimientos más grandes en la vida. Hermano, como lo dice la palabra de Dios, castiga a tu hijo, entre tanto haya esperanza. Pero nuestro Padre Celestial no es como nosotros. No es como lo fueron nuestros padres. A diferencia de ellos, nuestro Padre Celestial no es injusto y no puede tener por inocente al culpable. Los niños, incluso nosotros ya de adultos, consideramos que la bondad de Dios es directamente proporcional a la injusticia de Dios, a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que entre tanto nosotros pequemos y Dios no nos castigue, entonces concluimos que Dios es bueno. Eso es falso, hermanos. Falso. No podemos pensar en la bondad de Dios en términos de lo que Dios me permite salirme con las mías. No podemos pensar que Dios es bueno cuando yo no llevo las consecuencias debidas de mis acciones. Puede que Dios de manera soberana mitigue las consecuencias de mis acciones. Puede que Dios de manera soberana mitigue el castigo que merecen nuestras faltas. El pastor no puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y el mismo castigo que cometió Abelardo y el mismo pecado que cometió Abelardo y el mismo pecado que cometió Archibaldo no necesariamente reciben la misma intensidad de disciplina o de castigo. Dios es soberano. Cualquier manera o trato que el Señor escoja para corregir a alguno de sus hijos que se ha desviado con el fin de enseñarle a caminar por el camino recto, a eso le podemos llamar disciplina. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Y Dios nos disciplina, por favor entienda esto, no porque lo impacientamos ni porque Él se ofusca, sino que Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Cuándo llegará el día de que el pueblo de Dios entiende que la disciplina no es un acto vengativo de Dios, sino un acto cargado de amor, misericordia de Él para con nosotros? ¿Cuándo lo entenderemos, hermanos? Respuesta para los padres: el día que nuestros hijos entiendan que cada vez que los disciplinamos o castigamos no lo estamos haciendo por odio, sino por amor a ellos. Ay, ¿cuándo será que mi hijo aprende? ¿Cuándo será que nosotros aprendemos también? La disciplina es un trato correctivo y amoroso de Dios para sus hijos, mediante el cual Él les enseña y los corrige, además de que por medio de la disciplina hay muchos otros mensajes que son enviados. En el contexto de la iglesia, por ejemplo, la disciplina tiene propósitos claros. A ustedes les enseñaron, digo con respeto, quienes han venido del carismatismo, les han enseñado que la disciplina tiene propósitos, solo que se los han enseñado al revés. Porque les han enseñado que el primer propósito de la disciplina es restablecer al ofensor. Falso. El primer propósito de la administración de una disciplina eclesial no es restablecer al ofensor. El restablecimiento del ofensor nunca se pierde de vista, pero no es lo que la iglesia alcanza o busca cuando administra la disciplina. En primer lugar, hermanos, la iglesia busca glorificar al Señor en toda obediencia. El ejercicio de la disciplina eclesial es un acto de obediencia. Por tanto, la negligencia de disciplinar a quien realmente lo merece es un acto de desobediencia de la iglesia. No estamos hablando, como piensan algunos, de que se tiene que disciplinar ahí mismo. No, la prerrogativa de la aplicación de la disciplina es de la iglesia, no del ofensor. Entienda eso también.
Segundo, lo que buscamos con la disciplina eclesial, mis amados hermanos, es salvaguardar la santidad y la unidad de la iglesia. Parece que la disciplina llevará a las personas disciplinadas a abandonar la iglesia. Vamos a verlo más adelante si el tiempo nos alcanza, y les pido paciencia de antemano. No, hermanos, estamos obligados a glorificar a Dios y a honrar su palabra. Pero también estamos obligados a testificarle al mundo que aquí, adentro de la iglesia, no vivimos como viven allá, afuera de la iglesia. Si los que vivimos dentro de la iglesia estamos viviendo como los que viven afuera de la iglesia, apague la luz, cierre la puerta y larguémonos. Pero decirlo es una cosa y comprometernos es otra. Luego, mis amados hermanos, nosotros estamos en la obligación de testificarle al mundo de que aquí, adentro de la iglesia, se vive de manera diferente. ¿Cómo? Como el Señor nos ordena. He ahí el desafío del verdadero cristianismo. Ya luego, en tercer lugar, o en cuarto, dependiendo cómo usted haya contado los propósitos anteriormente listados, ya usted viene al punto donde sí buscamos la restitución del ofensor. La disciplina no pretende darle un puntapié al ofensor para que éste se vaya al mundo. Debe ser administrada con certeza, convicción y firmeza, pero no con dureza, hasta el punto de lo que casi le pasa al fornicario en 2 de Corintios, como lo vamos a ver ahora, si tenemos tiempo. Con lo anterior, no afirmamos que exista la necesidad de disciplinar cada pecado de cada miembro de la iglesia. Todos pecamos a diario, pero gracias a Dios tenemos a Cristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gracias al Señor tenemos a Cristo delante del cual podemos venir arrepentidos para obtener ese perdón lleno de gracia que necesita el alma de un creyente que ha pecado. Gracias a Dios lo tenemos a Él. Así que no por cada pecado hay una disciplina eclesial. Muy seguramente habrá un trato particular de Dios a causa de ese pecado. Quizás le quite alguna bendición material, quizás le quite alguna bendición temporal, quizás el pecador sienta una aflicción grande y desconsuelo, quizás pueda perder gran parte del gozo de la salvación, quizás en ocasiones pueda venir una reprensión severa del Señor a manera de una enfermedad. Eso no lo ponemos de primero, pero no lo podemos descartar tampoco. Lo que le quiero decir, hermanos, es que si bien por cada pecado que nosotros cometemos no hay una disciplina eclesial, cada pecado que nosotros cometemos sí tiene una disciplina divina. En algunas veces se va a manifestar claramente y en otras veces tú sabes que la persona está bajo un trato de Dios por los gestos que hace, por las respuestas que da, por muchas cosas que se observan en su caminar. Uno puede ver el trato de Dios con esa persona. Es que no siempre hay una disciplina eclesial y no siempre la hay. Primero, como ya les dije, porque la causa que se está juzgando es una causa menor. Hay personas con un espíritu vindicativo en la iglesia. Personas que miran sus pecados con telescopio como si fueran diminutos. ¿Se ven? Y personas que miran los pecados de los demás con microscopio para agrandarlos. El que juzga con esa medida será juzgado. Ahora bien, hay miembros de la iglesia que pecan gravemente
Pero la iglesia nunca se entera de esos pecados. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Yo no puedo ir a atracar un banco y, bueno, menos mal nadie me pilló, bueno, sigo así. No, debemos ser íntegros y la integridad demanda una confesión corporativa de pecados delante de los miembros de la iglesia. Yo no puedo ir a ser un fornicario, un adúltero y, menos mal no me pillaron. Aquí sigo mi vida común y corriente. Eso es falta de integridad. No solamente es un pecado sucio y deplorable, sino es falta de integridad. Estoy escondiendo cual acá en el pecado. No, el pecado y las consecuencias van a venir, pero yo debería confesarlos delante de la iglesia. Hermanos queridos, lo anterior sienta el fundamento para hablar de disciplinas privadas y públicas. Las disciplinas públicas son aquellas que Dios administra por medio de las iglesias locales y que siguen patrones establecidos en la palabra. Las disciplinas privadas son aquellas que Dios administra sin que necesariamente esté o se demande el involucramiento de la iglesia en ese caso. El pastor, por medio de censuras, al menos es nuestra práctica en esta iglesia, censuras leves, temporales, trae disciplina sobre algún hermano que esté andando desordenadamente. ¿Cierto? Hay disciplinas privadas. Dios disciplina de manera privada. Es el caso de un miembro que esconde un pecado, o el caso de alguien que ha pecado contra la iglesia y se sale de la iglesia para evitar la disciplina de la iglesia, o el caso de personas que no tienen iglesias locales a las que se puedan sujetar. Como no tienen iglesias locales a las que se puedan sujetar, como hicieron el daño en la iglesia y se salieron en la iglesia, ya se quedaron sin disciplina. No, hermanos, no. El que se queden sin disciplina nos enseñaría a un Dios que sería injusto. Tengamos cuidado, hermanos. Hay disciplinas privadas, además de las públicas, hay disciplinas privadas. Hay personas que son disciplinadas eclesialmente, públicamente, y además de eso, tienen una disciplina directa por parte del Señor. Y hay otras personas, aparte del contexto de la iglesia local, que han pecado en contra del Señor y son disciplinadas de manera privada por el Señor. Sea como sea el caso, la disciplina es necesaria para nuestras vidas. Es entonces, hermanos, en ese contexto, no de la disciplina privada, sino de la disciplina eclesial y pública, que hoy, hermanos, nos acercamos a escuchar la palabra del Señor. Quiero, por favor, hermanos, que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo número 7. Hebreos 12, 7. Dice la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo primero que nos dice este texto es que la disciplina, escúchese bien, es un instrumento de Dios. Y todo instrumento que esté en las manos de Dios no está allí para hacernos mal, sino para enmendar el mal que hemos hecho. El mejor de los cirujanos con el mejor de los instrumentos se puede equivocar. Pero nuestro Dios, el único y verdadero Dios, jamás se equivocará cuando tome en sus manos el instrumento de la disciplina. Dios os trata. La disciplina es un trato de Dios para con el alma de alguien que ha pecado. Otro asunto que este versículo nos deja entrever es que la marca de que somos hijos de Dios
y que por ende Dios nos trata como sus hijos, es que soportamos la disciplina. Dice, si soportáis la disciplina. Hay personas que son disciplinadas en la iglesia y lo primero que hacen, oh sorpresa, ¿qué es? Irse de la iglesia local. Es la actitud más impía o de las más impías que usted se puede encontrar en una iglesia cristiana. Escúchese bien. De la actitud más impía que usted se puede encontrar en una iglesia cristiana. Alguien que dice, yo me quiero someter a la iglesia, me voy a ser miembro de la iglesia. Y cuando la iglesia, en uso de sus facultades o de las facultades otorgadas por Cristo, ejerce disciplina, lo primero que hacen es llenarse de cinismo, culparlos y exonerarme a mí mismo yéndome de la iglesia. Cinismo en su máxima expresión. No. ¿Saben qué hacen los hijos de Dios, mis amados? Les duele la disciplina, les acongoja la disciplina, lloran por la disciplina, pero ¿qué dice? Soportan la disciplina. Eso hacen los hijos de Dios. Pero si existe una enseñanza clave para el pueblo de Dios es esta. No podemos hablar de ser hijos de Dios sin la disciplina del Padre. Punto. Si recordamos que los atributos de Dios son inmutables, llegaremos a la conclusión de que independiente de la severidad, de las penalidades en el antiguo pacto, su justicia siempre demanda que el castigo a causa del pecado sea administrado tanto al pecador del antiguo pacto como también del nuevo. Ahora bien, la disciplina, la administración de la disciplina va de acuerdo con el pacto al que el pecador haya pertenecido. Por ejemplo, la disciplina en el antiguo pacto era cosa seria. Yo no quiero decirles vamos a jugar a algo, pero sí quiero decirles vamos a imaginarnos algo. Suponga que a Dios le haya placido habernos hecho parte del pueblo de Dios del antiguo pacto. Suponga eso. Usted no ha escuchado personas decir, ay, yo hubiese querido vivir en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Cristo, qué hermoso es. Hermoso. Quizás a usted lo hubieran apedreado por violar el día del Señor. Así eran las disciplinas del antiguo pacto. Quizás a usted lo hubieran apedreado por contestarle, por ser grosero, por ser un borracho y portarse mal en la casa de sus padres. Quizás a todos nos hubieran apedreado por ser unos fornicarios vulgares. Quizás a usted lo hubieran quemado por esconder su pecado debajo de la carpa. Quizás a usted se le hubiera tragado la tierra por desafiar la autoridad puesta por Dios. Así eran las disciplinas para los miembros del pueblo de Dios del antiguo pacto. Así eran las disciplinas. Pero gracias a Dios, la administración de la disciplina cambió, podríamos decirlo, de Moisés a Cristo. Cambió con la llegada de un mejor pacto, de un pacto superior al antiguo. La disciplina en el antiguo pacto fue establecida por el Señor para un pueblo rebelde que tenía que tomar el asunto de la obediencia en serio. Fue en ese contexto que la pena de muerte fue administrada como castigo para escarmentar al pueblo, para disuadirlo del pecado y para restringir también su maldad. Pero la administración de la disciplina en el pueblo del nuevo pacto, es decir, en la iglesia del Nuevo Testamento, es diferente. Ahora no hablamos de disciplinas administradas por medio de castigos civiles o por muerte por apedreamiento o por muerte por quema del cuerpo. En el nuevo pacto la disciplina del Señor es administrada por las iglesias locales. Hermanos, esto es muy importante. Nosotros tenemos las llaves del reino.
no el pastor, no el anciano gobernante, la iglesia, la membresía de la iglesia. No me pida las llaves del reino cuando usted no se ha querido comprometer con el reino en sí. Las llaves del reino, es decir, el poder para ejercer disciplina que Dios le ha dado a la iglesia, lo tenemos quienes hemos pactado ser parte de la iglesia, mis amados. Esto ya es tema de otro costal, pero lo decimos para claridad. La iglesia del nuevo pacto no es como pensaba Calvino, ni como creían muchos otros reformadores, que tenían el poder civil para castigar un desacato religioso. Una cosa tenemos cierta las iglesias del nuevo pacto. Una cosa es la iglesia y otra muy diferente es el Estado o los magistrados que ejercen esa disciplina. Las iglesias del nuevo pacto administran en nombre de Dios una disciplina de esencia netamente espiritual. La iglesia no puede quitarle los bienes a un miembro que ha sido sorprendido robando. Bueno, como usted fue sorprendido robando, entonces usted tiene que pagar con sus haberes. No podemos. Eso sí se podía en el antiguo pacto. En Cristo no se puede. La iglesia no puede sacar a la plaza a un miembro que no ha honrado a sus padres y tampoco puede infligirle ningún tipo de castigo físico de ninguna manera. Repetimos para claridad. La iglesia o la iglesia local del nuevo pacto administra en nombre de Dios una disciplina de esencia netamente espiritual. Es decir, no tenemos como propósito castigar el cuerpo del pecador, sino que la disciplina pretende enseñar y corregir el alma del pecador si Dios en su gracia obra en él por medio de esa disciplina. Pero en la administración de la disciplina en el nuevo pacto, también hay otro asunto sustancialmente diferente. La disciplina se administraba al pueblo de Dios del antiguo pacto, quienes no eran los salvados por gracia, sino a toda la nación. Pero la disciplina en el nuevo pacto se administra solo al pueblo de Dios, es decir, solo a los salvados por gracia. Hebreos 12:8, el versículo que sigue, nos dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que en esencia este versículo nos recuerda es que los hijos de Dios somos aquellos que están sujetos a la disciplina de Dios. Los demás no. Los demás están sujetos al castigo de Dios, bajo la ira de Dios. Y ese castigo de Dios bajo la ira de Dios no tiene ningún propósito correctivo. Tiene propósito punitivo, que es diferente. ¿Usted me entiende esa expresión? No tiene propósito correctivo. La disciplina en la iglesia tiene propósitos correctivos. Pero quienes no hacen parte de la iglesia, sobre ellos tiene propósitos punitivos, es decir, de castigo. Comience a ver que los verdaderos cristianos desde la antigüedad siempre han buscado ser parte de la membresía de la iglesia, porque es en el contexto de la membresía de la iglesia que se puede recibir una disciplina o se puede administrarla, no aparte de ese contexto. Así que existe una complicación entre quienes verdaderamente han sido salvos por gracia, pero que no han pactado comprometerse con los creyentes de una iglesia local. ¿Quién los disciplina a ellos? ¿Podrá ser la iglesia? Bueno, el pastor quizás los llamará, les dirá algo, los privará de algunas cosas que les podemos privar en toda legitimidad, pero ¿quién los disciplina a ellos? No, hermanos, no se puede disciplinar a una persona que, no haciendo pacto con una iglesia local, no ha reconocido la autoridad que Dios le ha dado a esa iglesia local. ¿Sí me entiende el razonamiento, hermanos?
No podemos, la iglesia no puede disciplinar a una persona que no hace pacto con su iglesia local y que no haciéndolo no reconoce la autoridad de esa iglesia local. Ahora, no nos confundamos. Lo anterior no significa que el creyente que no es miembro de la iglesia y que ha pecado flagrantemente pueda escapar a la disciplina de Dios. Puede que esa persona escape la vergüenza de la disciplina pública y eclesial, que es el modelo de Cristo, Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces ténganlo como un incrédulo. Eso es vergonzoso para alguien que ha sido un creyente. Noten, mis hermanos, que hasta este punto hemos hablado de la disciplina eclesial en el apropiado contexto, la iglesia local. Esto implica que un grupo de personas que no sea de una iglesia local bíblica y propiamente establecida no es apta para ejercer la disciplina. Y también hemos hablado del objeto de la disciplina en la iglesia local, los hijos de Dios, particularmente los miembros de la iglesia. Pues, como en otras palabras lo expresamos, y quiero que piensen esto y que me mire si quiere, no podemos expulsar de un círculo a alguien que no haya entrado a ese círculo. ¿De dónde lo vamos a expulsar? Noten ustedes que el concepto de membresía es no solamente bíblico, sino que muchas partes de la Escritura no se van a poder comprender a menos de que nosotros sepamos que hay personas que han pactado estar dentro y hay otras personas que están por fuera. No porque la iglesia se los impida, sino porque no quieren. ¿De dónde vamos a expulsar a una persona que está aquí fuera si nunca ha entrado? ¿De qué lo vamos a expulsar? No está dentro. No hay razón para decir, te expulso. ¿Y de dónde me expulsa? Pues no, pues de nada. Te expulso del templo. Será lo único que puedo hacer. Entonces, mis hermanos, aquí hay implicaciones serias. Hablar de la membresía es hablar de algo delicado, de algo serio, de algo bíblico. Vamos a hablar, hermanos, todo lo que vamos a mencionar a continuación, voy a hacerlo muy modular. Y los que están anotando, consejo, anoten como los versículos, el encabezado y los versículos. No vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero es bueno porque cada uno de estos puntos que vamos a mencionar nos va a dar información buena, importante, relevante y útil de algunos aspectos de la membresía, de la disciplina. Primero, el autor de la disciplina. La disciplina no es un asunto de la iglesia, es administrada por la iglesia. Pero no es una invención de la iglesia. Dios instituyó la disciplina para bien de su pueblo y por amor a su pueblo. Miren lo que dice Hebreos, hermanos, donde teníamos abiertas nuestras Biblias. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, hijo mío, no menospreciéis, ojo, la disciplina del Señor. Hermanos, ¿no necesitamos ser los más sabidos en las Sagradas Escrituras para comprender que si hay hermanos pactando ser una iglesia local, reunidos con propósitos definidos, buscando la gloria de Dios, no hay mucho que no podamos entender cuando sabemos que la disciplina es del Señor? Luego, cuando una iglesia bíblicamente establecida disciplina a una persona, ojo con esto, y la persona luego se va o renuncia de la iglesia para no sujetarse a la disciplina que sabe que le va a venir, ojo, esa persona está rehusando la disciplina de Dios. Nunca se nos olvide, dejemos el humanismo, hermanos. Por supuesto que tenemos afecto incluso por todas las personas,
Por supuesto que tenemos quizás cariño especial, buenos recuerdos para con las personas que hicieron incluso mal. Eso es verdad. Pero aquí no estamos hablando de algo de la iglesia. Aquí están desdeñando, desvirtuando la disciplina que es de Dios. El problema está en que la iglesia la administre bien, eso es otro asunto. Pero la disciplina es de Dios. Segundo punto. El objeto de la disciplina, ya lo vimos. La disciplina, más que un privilegio, es una bendición. Por medio de la disciplina, Dios corrige, reprende y reencamina el andar de aquellos que han sido recibidos como hijos suyos. Hebreos 12:5, vamos a mirarlo de nuevo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, creyente en mí, no menosprecies mi disciplina, se los estoy parafraseando, ni desmayes cuando eres reprendido por el Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que el objeto de la disciplina son los hijos del Señor. Ahora, paréntesis, ya sabemos que si no estamos dentro de la membresía de una iglesia local, hermanos, no es que no seamos hijos de Dios, solamente es que no podemos expulsar, como ya lo dije, a alguien que está fuera. Tercero, el valor de la disciplina. La disciplina no solamente es divina, no solamente es un favor que Dios le hace a nuestras almas, sino que es algo de gran valor. La disciplina eclesial puede que no sea del agrado de quien la recibe, pero es de gran valor para el alma de quien la recibe. Por lo que menospreciarla o darle un valor como si ésta fuera cualquier cosa, es menospreciar la restauración que Dios estableció en su palabra. Miren, yo le digo algo. La restauración del ofensor siempre requiere una disciplina. Entonces las personas se escapan de la iglesia o no hacen parte de la membresía de la iglesia pensando que eso los va a exonerar de una disciplina. No. La restitución del ofensor demanda una previa sujeción a la disciplina. Así que Dios, no importa si se ha escapado del dominio de la iglesia o no importa si le da la espalda a la disciplina de la iglesia, Dios lo disciplina y entonces lo restablece. Pero la disciplina es necesaria para el creyente que ha caído en pecado. Menospreciar la disciplina es algo que hacen muchas personas, y no vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿cuál es el valor de la disciplina? ¿Dónde lo podemos ver? En Hebreos 12:5. No menosprecies la disciplina del Señor. No menospreciéis o menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es valiosa. Ese es el mensaje implícito que vemos en el texto explícito. La disciplina del Señor tiene un valor grande. No la tomen como si no tuviera valor. Eso es lo que nos dice la palabra. No la menosprecien, no le rebajen el precio, no la vean como fantasía cuando es oro para nuestras almas. No menosprecien la disciplina del Señor. Duración de la disciplina eclesial. Estoy pasando por estos textos, pero a millón, porque cada uno de estos realmente ameritaría una explicación. Pero se los estoy presentando a ustedes, hermanos, porque no estamos haciendo un curso de disciplina eclesial, ni estamos especializándonos en disciplina eclesial, solo estamos argumentando que nos congregamos para ejercer disciplina y para que la disciplina sea ejercida sobre nosotros. Duración de la disciplina eclesial. Dos cosas se asumen en este punto. Primero, que la persona bajo disciplina no abandona la iglesia estando bajo disciplina. Pero segundo, que la disciplina o que la iglesia no debe dejar pasar mucho tiempo, años incluso,
para que, como dice 2 Corintios 2:7, el disciplinado sea consumido y desanimado a un punto de que ya no quiera nada, hermanos. Por eso la sabiduría entre disciplinar y saber levantar la disciplina cuando sea apropiada. Este hombre del que nos habla Pablo por inspiración del Espíritu en 2 Corintios 2:7 es muy probablemente aquel mismo fornicario que se paseaba con su madrastra por la iglesia en la ciudad de Corinto en 1 Corintios capítulo 5. Recuerden eso. En 1 Corintios el apóstol Pablo le dice: ¿Ustedes qué están haciendo? Y les da las instrucciones claras para proceder a la expulsión de esa persona del círculo llamado iglesia. Expúlsenlo. Pastor, ahí no dice expúlselo. Es verdad. ¿Saben qué dice? Algo más fuerte. Entréguelo a Satanás. Es decir, mándelo para el príncipe de este mundo. Mándelo al mundo. A ver, claro, sabemos que si es un verdadero hijo de Dios, Dios mismo utiliza a Satanás para sus propósitos y de última instancia nos trae de regreso a sus pies. Pero a estas personas se les había olvidado que había uno de sus miembros que estaba disciplinado, que sí ahora era tratado como un publicano, como un gentil, pero ahora ya se pasaron de la línea. Habían pasado ya varios años al menos, hermanos. Y la iglesia todavía tenía a este hombre bajo disciplina. ¿Saben qué es lo hermoso? Este hombre aguantó la disciplina de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de cómo debe ser el proceso de la administración de la disciplina, quizás nos salimos un poco del propósito de este sermón. No es enseñar de qué manera la iglesia debe ejercer la disciplina, sino recordar que nos congregamos para ejercer la disciplina y para someternos a una disciplina en caso que haya lugar a ella. No haré una casuística alrededor de este tema, pero sí esbozaré un par de procedimientos disciplinarios a grosso modo. Cada caso, hay un patrón revelado por Dios en las Sagradas Escrituras que le ayudan a la iglesia a determinar cómo proceder con una persona. No obstante, no se puede encajonar cada caso de la misma manera ni administrar la misma disciplina de la misma manera a A como a B. Cada caso debe ser considerado en la luz de sus propias y particulares circunstancias. Casos de ofensas menores. El hermano no me saludó, el hermano no me miró, el hermano me dijo, el hermano no me dijo, el hermano me miró, el hermano... Casos de ofensas menores deben ser cubiertas con amor. Este es el caso de: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que no me saluda? ¿Cuántas, Señor? 7. Ya estoy cansado, Señor. Cada vez que voy a tu casa el día del Señor no me saluda. Pasa por encima de mí. Sí, es un comportamiento lamentable y vergonzoso, pero usted no está llamado a pedir justicia. Usted es llamado a ser maduro y a perdonar a esa persona que le encalambra su genio, a perdonarlo como el Señor lo perdona a usted por las cosas tontas que hace. Así que cuestiones, causas menores, deben ser, hermanas, tratados en todo amor, deben ser tratados a nivel privado. Pastor no se debería involucrar en estas cosas, pero usted tampoco debería dejarlas pasar por alto. Usted es llamado a dialogar en todo amor con la persona que le está ofendiendo a continuo. Pastor, ¿y si no me hace caso? Pastor, ¿y si el hermano es grosero cuando yo le digo esto y lo otro? Entonces déjelo quieto. El que se perdió de la bendición no fue usted, fue él. El que va a tener carga en su corazón no es usted, es él.
que sabe que no está haciendo algo bueno y que frente a una hermosa exhortación de un hermano lo desprecia. Es la persona que no acepta la amonestación de un hermano la que está mal, no usted. Otro asunto. Las faltas menores de los hermanos se deben tratar con madurez. No es necesario que el pastor las conozca. ¿Por qué? Porque no queremos que el pastor o otros hermanos tengan una impresión quizás equivocada de una persona que simplemente cometió un error una semana y la otra también. Lo que les quiero decir, estimados hermanos, es que lo último que la disciplina busca es ridiculizar al ofensor y trapear el piso con él. Entienda eso. La disciplina nunca busca avergonzar al ofensor. Nunca en una iglesia bíblica usted va a encontrar: Abelardo Villarreal, pase al frente. Este hermano hizo esto y esto y esto y esto y detalles y esto y esto. No, pero ¿quién les dijo, hermanos? Bástenos saber las cosas esenciales. A nosotros no nos importa saber los detalles. Es verdad que en ocasiones hay agravantes, pero nosotros no pretendemos ridiculizar al ofensor. Generalmente hablando, entonces, hay dos casos de disciplina eclesial. El primero, casos en el que la iglesia tenga que señalar o apartarse por algún tiempo de un hermano que comience a ser conocido por ser desobediente. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Oigan, ¿se acuerdan? O los que se acuerdan, llevo años diciéndoles: tenemos que ser amorosos, pero tenemos que dejar de ser humanistas. Yo no puedo poner a ningún hermano por encima del Señor, por mucho que usted lo aprecie o lo ame. No podemos poner a ningún hermano por encima del Señor, hermanos. Dice el apóstol: y no os juntéis, le dice a la iglesia, no se junten con él, señálenlo, y no se junten con él para que se avergüence. El punto con este tipo de comportamientos es que sus faltas o pecados no ameritan una expulsión, porque en ese mismo contexto el apóstol Pablo dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. No nos pueden dejar confundir, porque hay personas que son expulsadas de las iglesias, que salen mal de las iglesias y que dicen: no, es que me señalaron, es que, no, hermanos, la palabra es clara. Si con el que anda desordenadamente, es decir, no conforme a los lineamientos bíblicos revelados, Dios nos llama a señalarlo. Eso no es falto de amor, hermanos. Falto de amor es el que no señala y el que no señalándolo desobedece a Dios. Eso es falto de amor para con Dios. Lo que Dios nos dice es: quien persista en andar desordenadamente, no de acuerdo con los lineamientos bíblicos revelados, señaladlo y, como dicen los niños, mi papá no me dejó juntar con usted. Pero ¿y por qué no? Vamos al parque. No, es mi padre el que me dice que no me dejó juntar con usted. Pero usted es muy falto de amor. Lamento que pienses así de mí, pero debo primero amar a mi padre antes que a ti. Hermanos, la disciplina eclesial no tiene que ver nada con humanismo. No, qué iglesia tan falta de amor. No estuvo pendiente del hermano, no hizo con esto con el hermano, y todo lo demás que uno sabe, no solamente que han pasado aquí, sino en todas las iglesias locales. Siempre es lo mismo. Hermanos queridos, no obstante dice: mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Es decir, todo contacto que usted tenga con el hermano no es para tomar cafecito como creen algunos, no es para hacer esto, lo otro, es para amonestarlo y llamarlo al arrepentimiento. Ese es un tipo
de disciplina que por cosas que no ameritan expulsión de la membresía. Y la prueba está en que el apóstol Pablo nos dice, ténganlo como hermano. Sepárense de él, pero ténganlo como un hermano. Distánciense de él, pero considérenlo como un hermano. Ahora, si los esfuerzos por convencer a este hermano de que enderece sus sendas y obedezca al Señor, a su palabra, a los oficiales de la iglesia, no fructifican, entonces la iglesia, que previamente lo ha señalado y se ha apartado del ofensor, ahora solamente tiene un camino. ¿Cuál? Lo que llaman la excomunión o la expulsión. Excomunión, ¿por qué? Porque tenemos que obedecer al Señor rompiendo la comunión que tenemos en Cristo. Hermanos, esto no es la iglesia falta de amor. Esto es lo que Dios reveló para con la iglesia del nuevo pacto, hermanos. Ahora, el segundo de los casos, como ya lo vimos, son aquellos en los que se hayan cometido pecados escandalosos y por los que la iglesia debe expulsar de su seno al ofensor de manera inmediata. Por favor, no vengamos, hermanos, al pasaje de Mateo 18. No lo querramos aplicar con un hermano que ha caído en adulterio. Eso no aplica para esos casos. Hermano, tú caíste en adulterio, arrepiéntete. ¿Qué le va a decir la persona? Sí, me arrepiento. Esos casos deben ser disciplinados de manera pública. Hay cosas privadas que deben ser tratadas de manera privadas. No deben salir de ese estado privado o íntimo. Pero hay cosas públicas que deben ser disciplinadas de manera pública, con amor, con recato, mesura, proporcionalidad, pero de manera pública, hermanos. El primer caso, en ocasiones, cuando nosotros señalamos, ya voy a terminar, cuando nos apartamos de una persona, pero la consideramos como hermano, en ese caso le podemos llamar una suspensión temporal de la comunión. Eso es lo que es. El segundo caso, donde ya le decimos al hermano, debe salir del seno de la iglesia, ese caso lo llamamos simplemente como expulsión o excomunión o rotura total de la comunión entre la iglesia y el ofensor. La ortodoxia cristiana en su inmensa mayoría dice lo siguiente: en ciertos casos la iglesia se verá en la obligación de expulsar tanto al ofensor, ojo con esto, como al miembro de la iglesia que siga en comunión con el expulsado, porque haciendo esto desconoce la autoridad de la iglesia y de Cristo. ¿Sí lo entendieron, hermanos? No solamente, en algunos casos hay que expulsar al ofensor impenitente, sino también a aquellos hermanos que en desobediencia a Dios continúen en comunión con aquel que ya no está en comunión con la iglesia. Eso no quiere decir que no lo podamos saludar. Buenas tardes. Ser corteses. Buenas tardes. Pero que él no se equivoque y que nosotros no lo hagamos equivocar. Porque la comunión con alguien expulsado de la iglesia lo está poniendo a usted en comunión con el expulsado y en excomunión con nosotros. Estas son cosas delicadas, hermanos. Si usted tiene un vínculo laboral con una persona de esas, trátela bien, es lo que puede hacer. Pero no cruce unos límites que la iglesia a la que usted pertenece ha trazado. Vamos a llegar a la conclusión diciendo, hermanos, no se nos olvide, la disciplina es del Señor. La disciplina tiene propósitos. Busca la gloria de Dios, la pureza de la iglesia y el restablecimiento del testimonio del infractor. Y nosotros nos reunimos como iglesia para procurar esos objetivos con el favor de Dios. Si la disciplina ha sido establecida por el Señor para que su carácter santo y justo brille en la iglesia, sigue que cualquier iglesia que no la ejerza o que la ejerza de manera torcida y parcial
desobedece al Señor, deshonra al Señor y en ocasiones pierde el derecho a ser llamada iglesia del Señor. Pues qué tan discípulos de Cristo podemos ser llamados por la gente del mundo cuando toleramos que nuestros miembros se comporten como las personas del mundo. Ahí tenemos, hermanos. Nos congregamos para ejercer disciplina y para que la disciplina sea también ejercida sobre nosotros. Quiere el Señor, hermanos, bendecir esta breve exposición de un tema tan importante y quiera el Señor permitir que jamás nos olvidemos que la disciplina no es un acto vindicativo de Dios, es una manifestación de amor y de misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Quiera el Señor, hermanos, y como dice el apóstol, cuidémonos, los que creamos, estamos firmes de no caer. Quiera el Señor no permitir que nosotros caigamos. Quiera el Señor conservar nuestros testimonios puros, hermanos, para la gloria del Señor. Pero quiera el Señor también permitir y conceder gracia a aquellos que algún día estarán sujetos a una disciplina eclesial. No huya de la iglesia. Esa no es la solución. Eso es llevarse el mal y la peste que hay en su corazón para otras partes. Sujétese a la disciplina del Señor que la iglesia administra y no busque tecnicismos para escapar de ese bien que Dios le quiere hacer al alma del ofensor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos.